Hermanos, los hijos de Dios, al igual que David, siempre serán objeto de persecución y de oposición por parte del mundo. De eso usted no tenga duda. Saúl, por ejemplo, está persiguiendo a David. Aunque podemos decir que veía una y otra vez delante de sus propios ojos el favor soberano de nuestro Dios sobre él, tenemos que decir que no lo veía. Estaba ciego espiritualmente. Y quiero que sepan que asimismo nos ocurre a nosotros. El mundo nunca será amigo de la iglesia. No se equivoque. Aborrece a los verdaderos creyentes y a toda la obra de Dios en la tierra. The world hates what God has chosen. El mundo siempre va a odiar lo que Dios ha escogido. Y la unción que nosotros estamos viendo aquí sobre David, o sea, que vemos en el Antiguo Testamento, esto no era simplemente, hermanos, una ceremonia que el profeta Samuel hizo de una forma externa, ni tampoco era un privilegio político que ahora iba a tener David. Hermanos, esa unción era la presencia misma y la capacitación del Espíritu Santo en su vida. Y ese privilegio lo tiene usted y lo tengo yo si tenemos el Espíritu Santo. Y por esa razón, aunque David ocupa un lugar, sin duda, vamos a decir, único dentro de lo que podemos decir o llamar la historia redentora de Dios, las enseñanzas que vemos allí tienen aplicaciones, hermanos, aplicación espiritual para cada uno de nosotros en el día de hoy. Sepa usted, hermano, y no tenga duda que el pueblo de Dios siempre estará en medio de ¿qué? De una batalla espiritual. Muchas veces bajamos la guardia, se nos olvida. Y este pasaje nos lleva a nosotros a un momento de conflicto en que los habitantes de Keila, que realmente Keila, que era parte de Israel, habían sido atacados o estaban siendo atacados. Dice la palabra de Dios que dieron aviso a David diciendo: he aquí los filisteos combaten a Keila. Y no solo esto, sino que roban las eras, todas las cosechas las estaban robando. Es decir, esta gente habían entrado en aquella ciudad que era fortificada, no piensen ustedes que era así tan fácil, y estaban llevándose todo el sustento, toda la cosecha de aquel pueblo. Si ustedes leen el versículo 7, dice que era una ciudad amurallada, así que no era tan fácil entrar, pero entraron. Ahora, yo pienso que como aquella ciudad estaba a unos 5 kilómetros más o menos de donde estaba David, llegó la noticia fácilmente a él de que estaban siendo invadidos. Ahora, piense bien, David pudo haber ignorado por completo aquella noticia. Él pudo haber dicho: bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Esto es un problema gubernamental. Saúl es el rey, él es el responsable por proteger la frontera de la nación. Y además, estoy siendo perseguido por Saúl, estoy fugitivo. Bueno, hermanos, en esta ocasión vemos cómo David mostró una vez más el corazón de un hombre que es guiado por Dios. Es algo que no falla, hermano. Cuando Dios guía a un hombre o una mujer, las cosas son diferentes. Porque no podemos permanecer indiferentes a las necesidades de otros, a pesar de las pruebas que tenemos. So God's servants cannot remain passive in spiritual battles. Así ocurre también con los verdaderos cristianos. Cuando nosotros vemos familias, hermanos, destruidas por el pecado, por el divorcio, cuando vemos almas cautivas por Satanás, cuando vemos jóvenes en problemas y en la droga y estas cosas, cuando vemos incluso iglesias debilitadas o creyentes que están siendo atacados espiritualmente, hermanos,
El Espíritu mismo de Dios produce en nosotros una compasión, produce una disposición de poder o querer ayudar, ¿no? Hacer algo por esas personas. Y el creyente, hermanos, no fue llamado por Dios a vivir encerrado en comodidad espiritual. Hay tiempo que sí, estamos como ahora, en un tiempo en que estamos aquí recibiendo y estamos alimentándonos y estamos alabando a Dios y todas estas cosas. Pero no debemos quedar ahí. Hay que saber que estamos en medio de una batalla, hermanos. ¿Cuántos creen que de verdad estamos en una batalla espiritual? Hermanos, 24/7, no es solamente un día a la semana, es siempre estamos en medio de una batalla. Así que la victoria del creyente comienza, si notamos todo lo que pasó en esta historia, nos damos cuenta que comienza cuando buscamos la dirección de Dios mismo. Porque observe cuidadosamente, hermano, que lo primero que hace David, antes de actuar, antes de pelear, antes de moverse, David, ¿qué hace? Busca la dirección de Dios. ¿No creen ustedes que eso es lo que debemos hacer nosotros siempre, en todo momento, para toda decisión? Dice que David consultó a Jehová, diciendo, le está preguntando a Dios, ¿qué hago? Oí esta noticia, ¿quieres que vaya? Iré a atacar a estos filisteos, tú dime que yo voy. Estaba su corazón dispuesto. ¿Está así el tuyo, amado hermano? You know, victory begins in the presence of God. La victoria comienza en la presencia de Dios. Y David entendía que la vida espiritual no puede ser dirigida simplemente por impulsos emocionales, vamos a decir, impulsos carnales o un entusiasmo del momento. No, hermano. Y vemos que cuando hay ese corazón así, hay respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Ve. Ahora, Dios no le va a decir esto a alguien que no quiere ir. O si se lo dice, le hace como a Jonás, que lo va a buscar como tenga que buscar. Pero dice, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¡Wow! O sea que Dios había llamado a David, como nos llama a nosotros, a combatir, a pelear esta batalla de fe. El creyente ha sido llamado a participar de una guerra espiritual. ¿Está participando usted? No solo en su vida personal, miren cómo él está entrando ahora en una situación del pueblo de Dios. Usted tiene que entrar también en la batalla, en la lucha de esa iglesia local donde usted está con esos hermanos sirviendo y adorando a Dios. No fuimos salvados para una vida espiritualmente dormida, alejada, sino para pelear la buena batalla de fe. Hermanos, una batalla que es dirigida por ¿quién? Por nuestro Señor Jesucristo. So God calls His people to spiritual warfare. Pero hermano, tenemos que estar preparados en todo tiempo, porque cuando falta la fe, entra la duda, entra el miedo, y vemos entonces el temor como evidencia de una fe débil. Sepa usted que aunque usted tenga mucha fe, no siempre es así con los que están alrededor suyo. Y esto es lo que le pasó a David. O sea, no todos reaccionan con la fe que nosotros estamos teniendo en el momento. Hay que estar preparado para eso. Cuando David oró y Dios le dijo, ve, él fue a compartir su visión con aquellos hombres, eran más de 600 hombres, que él estaba entrenando y preparando para ir a pelear a Keila, y le dijo, Dios nos dijo, vamos. ¿Y cuál fue la respuesta de estos hombres? Miren esto, hermano, no es fácil ser líder de una gente así. Dice, he aquí que nosotros, aquí donde estamos escondidos, en este lugar de escondite en Judá, estamos con miedo. ¿Cuánto más si ahora vamos allí, a aquel lugar, a pelear con un ejército como es el ejército de los filisteos? Y además, Saúl nos está persiguiendo.
O sea que desde la perspectiva humana, sí, habían razones para tener miedo, podemos decir, pero estaban inseguros, estaban faltos de valor. Pero hermanos, cuando lo miramos desde el punto de vista espiritual, el problema es mucho más profundo. Porque entonces ellos carecían de una fe en el Dios que pelea por su pueblo. ¿Usted cree que Dios está peleando por usted? Hermano, sepa usted y esté seguro que todas las cosas os ayudan a bien porque Dios está peleando a favor de los suyos. Pero ellos en ese momento no se veían como ejército de Dios. Usted se ve como parte del ejército de Dios. Sabe que un ejército no es gente aislada, individual, no, somos parte de un grupo que tenemos que pelear unidos. ¿Qué veían ellos? Quizás veían gigantes cuando veían el ejército militar tan grande de los filisteos, no sé, pero veían peligro, veían derrota. Lo que no veían era al Dios todopoderoso, al Dios soberano, guiándolos a ellos. Y eso es falta de fe. So fear grows when faith becomes weak. Y aún hoy ocurre igual, hermanos. Muchos hermanos conocen las promesas. ¿Cuántos no conocen aquí las promesas del Señor? Yo creo que todos conocemos las promesas, muchas de las promesas de Dios. El problema no es ese, el problema es que muchos están paralizados, es decir, no obedecen, no sirven, no evangelizan, porque están paralizados espiritualmente. Así que no siempre es el conocimiento. Tenemos que tener la disposición y la fe en que Dios nos va a guiar a cumplir su voluntad. Así que, hermano, la mirada tiene que estar en el lugar correcto, porque cuando nosotros miramos a las dificultades, a los problemas, y miramos a eso más que a nuestro Dios Todopoderoso, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Empezamos a debilitarnos, empezamos a tener dudas, empezamos a pensar en la carne, empezamos a pensar cosas que no debemos pensar. Pero en este pasaje, ustedes ven que, bueno, veremos que Dios dirige, Él es el que dirige, el que fortalece, y luego es el que libra. En este caso, fortaleció a esos hombres a través de David y luego dirigió la batalla para liberar a este pueblo. So God guides, strengthens, and delivers His people. Hermanos, por eso en primer lugar veremos que Dios nos llama a ponernos de pie en su propósito. Y esté seguro usted de que la voz de Dios siempre, siempre llama a la acción. La voz de Dios siempre nos llama a la acción. Dios no falla en eso. Y vemos que el resultado de la oración de David fue ese. Dios le dijo, ¿cómo le dijo? Ve, ataca a los filisteos y libra a Keilah. ¿Se dio cuenta, hermanos? Ahí está el imperativo. Ve, hay que ir. Si Él dice ve, hay que ir. Y seguido a eso vemos dos verbos de propósito. Ataca y libra. ¿No? Eso transmite la idea de salvar, de rescatar. Hermanos, tenemos a un mundo que rescatar. Y tenemos la obligación de seguir la voz de Dios cuando nos dice que vayamos a alcanzar las almas perdidas. Y vemos, hermanos, que en el contexto inmediato, por supuesto, que históricamente estamos hablando allí de una salvación física, temporal, terrenal. Sin embargo, David, como ustedes han podido ver, actuaba como una sombra o un anticipo del verdadero libertador que habría de venir. ¿Quién es ese? Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. En toda la historia de David lo vemos así. Y por eso es que el Evangelio de Lucas hace esa conexión con David, ¿no? Y Jesucristo. Y dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Hermanos, vemos que David vuelve nuevamente a consultar a Dios. Le da la información a aquellos hombres empiezan con toda aquella negatividad y él vuelve a buscar a Dios. ¿Saben por qué? Porque la verdadera fe siempre vuelve. Lo hace constantemente, va a Dios a buscar dirección. Miren lo que dice. Entonces David volvió a consultar a Jehová
Y Jehová le respondió de nuevo. ¿Qué le dijo Dios esta vez? Levántate y desciende a Keila. Qué paciencia tiene Dios, ¿verdad? Pues yo entregaré, aquí viene la promesa, yo entregaré en tus manos a los filisteos. Claro, lo bueno aquí es que el miedo de esos soldados, de esos 600 tantos soldados, no lograron contaminar la fe de David. Él vino a Dios, a buscar a Dios en oración. Pero hermanos, aquel que se deja guiar por las opiniones de la gente y no busca la de Dios, termina mal. Hay que consultar a Dios. Muchos dejan de consultar a Dios y por hacerlo se hacen débiles, se desaniman y están sin fuerza en la guerra espiritual. Hermanos, cuando David vio a sus hombres actuar así, que parecían que eran ovejas rodeadas por lobos, rapaces, dijo, no, hay que orar, hay que buscar a Dios, hay que buscar la presencia de Dios. Y así debemos hacer nosotros cuando no sabemos qué hacer, cuando tenemos dudas, cuando hay decisiones que tomar, cómo enfrentarnos a las situaciones. Hermano, usted no tiene que leerse libros para buscar respuestas, usted lo que tiene que venir delante de Dios y confiar en Dios, que Dios abre las puertas, abre las ventanas, Él dirige. ¿Cuánto creemos de verdad que Dios dirige en nuestra vida? Hermanos, cuando buscamos su presencia, sus rostros, Dios nos guía. So prayer is the refuge of the believer in time of uncertainty. Ese es el lugar nuestro de refugio, allí en la presencia de Dios. Y a Dios le agrada que vengamos a Él, ¿verdad? A Dios le agrada que usted venga y clame. Ya lo sabemos, dice la palabra que el Señor nos llama a clamar. ¿Cuántos queremos que Dios nos revele cosas que no conocemos, cosas grandes, cosas ocultas? Todos queremos, ¿verdad? Pero no muchos quieren venir y clamar a Dios día tras día y venir en la presencia de Dios de todo corazón. Bueno, las promesas de Dios son para nosotros, pero sepa una cosa, que las promesas de Dios no están en la Biblia para sustituir la oración, sino más bien para motivarnos a nosotros y despertarnos en cuanto a buscar a Dios más todavía. ¿Qué le parece? Mucha gente quiere usar las promesas de Dios, pero sin buscar a Dios. Y las promesas de Dios son para que quedemos admirados de Dios y deseemos más de Dios. Todo lo contrario en ese caso. Pero sí, hermanos, los caminos que parecen a veces desconocidos, ocultos, que no entendemos, imposibles, caminos a veces incomprensibles para nosotros. Dios en su tiempo, Él las puede revelar en aquellos quienes de verdad desean aprender y depender de Él en oración. Así que hablar con Dios en medio de una crisis es el mejor antídoto que nosotros podemos tener para el miedo, para las dudas, para todo tipo de batalla contra el enemigo. Así que, hermanos, acuérdase de esto, de que antes de usted tener influencia en otros, busque la influencia de Dios en su vida por medio de la oración. ¿Cuántos queremos tener influencia positiva en otras personas, verdad? Todos quisiéramos tener influencia. Eso no va a pasar a menos que estemos llenos del Espíritu Santo. Eso no va a pasar a menos que usted esté buscando a Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, delante de Dios día a día. Allí se manifiesta el poder y tenemos que hacerlo, hermanos, para que haya victoria, para que haya crecimiento, para que los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hizo David? Entonces David volvió a consultar a Dios. Qué bueno que Dios nunca se cansa de que vengamos a Él, aunque sea con el mismo tema. God never grows weary of guiding His children. Por lo tanto, hermanos, no vengamos a Dios luego de hacer lo que nos dio la gana hacer. Vengamos antes para ver cuál es el deseo de Dios. Luego que las cosas nos salen mal, a veces entonces volvemos a Dios. Vuelve a consultar a Dios. Y hermanos, este es el tiempo de recibir firmeza, dirección, consuelo,
de parte de Dios. Así que David volvió a consultar al Señor sobre el mismo asunto. ¿Y qué le dijo Dios de nuevo? Esta vez, levántate, desciende a Keila. Y la promesa, hermano, yo estaré contigo, o sea, yo te voy a entregar a estos filisteos. Y bueno, yo creo que David ya estaba acostumbrado al lenguaje de Dios. Tenía esa forma de que se enfrentó a Goliat. Recuerda cuando se enfrentó a Goliat, como él dijo. Él dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano. Esa es la fe en Dios. ¿Y saben qué? Añadió aquellas gloriosas palabras. ¿Las recuerdan? ¿Por qué Dios lo hará? Dice, porque de Jehová es que, dígalo conmigo, de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Hermanos, la batalla es para nosotros vencerla. Y qué bueno saber que la podemos pelear ya con la garantía de que vamos a vencer. O sea, esto me recuerda una canción que es muy popular, se hizo muy popular por muchos años, por John Michael en el año 1990. El título de la canción, que quizás me gustaría traducirla y hacerla aquí para la alabanza, bella canción, cuando puedan búsquenla. The battle belongs to the Lord. La batalla pertenece al Señor. Y la verdadera fe en Dios siempre nos mueve a obedecer en acción, en acción. Una fe que solo habla, mis queridos hermanos, pero que nunca obedece. Eso no es una fe verdadera. Eso es una fe quizás emocional o quizás intelectual, pero nada más. Pero aquel que sale de la presencia de Dios no sale igual. Aquel que sale de verdad de la presencia de Dios en oración, ese sale dispuesto a hacer su parte. ¿Sí o no? Ahora, notemos como Dios, lo que Dios esperaba de David, porque lo que le dice es levántate. ¿Qué haría usted si Dios le dice levántate ahora y venga a servirme? ¿Qué haría usted? Desciende a donde yo te llamo. La respuesta correcta es, ¿no? Me levantaré e iré. So faith obey because God has already spoken. Porque Dios ha hablado, es que debemos de obedecer, simplemente. La obediencia nace cuando la promesa de Dios es creída. Si de verdad usted cree en la promesa de Dios, usted obedece. Lo que a veces creemos que creemos, pero no creemos de verdad. Es una creencia intelectual. Pero cuando creemos de verdad, nosotros actuamos. La verdadera fe es activa. Es activa, me refiero a la fe en las cosas de Dios guiadas por Dios. Esa fe nos mueve a obedecer a Dios. ¿Y qué hizo David? Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Y como obedeció a Dios, ¿qué pasó? Libró a los de Keila. Así que gracias a Dios que Dios guió a David, aquellos hombres se llenaron de valor, de fe, y dijeron, vamos a pelear. Y como lo hicieron, no solo derrotaron a estos filisteos, sino que recuperaron todo lo que esta gente se estaban robando, se habían robado. Hermanos, aprendemos que la presencia de Dios confirma el camino del creyente. Y quiero solo darle un pequeño detalle para no demorarme en este punto. Es que Abiatar el sacerdote, eso fue un detalle, él mandó a traerlo. Abiatar el sacerdote acompañó a David ahí, llevando consigo el efod. Como ustedes saben, el efod representaba, o sea, era la vestimenta sacerdotal, representaba la intervención de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios a través del sacerdote y todas estas cosas. Pero sepa, hermanos, que el enemigo nunca va a descansar. El enemigo siempre va a estar activo contra usted. Usted debe estar consciente de esto. Después de que David obedeció al Señor y fue allí y peleó y venció, hizo todo aquello, uno diría, bueno, pues ya ahora va a tener un tiempo de bonanza, el hombre va a estar tranquilo y ahora pues hasta reconocimiento va a recibir. ¿Fue así? El hombre había acabado de arriesgar su vida
para salvar aquella ciudad. Había actuado como un verdadero libertador y salvador, pero, hermanos, los peros son peligrosos, ¿no? Como hay peros en que cambian todo. Como la esposa que dice, mi esposo es muy bueno, pero... ¿Por qué se rieron? Dios mío. Yo confío en Dios, pero... ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, no? Los peros a veces cambian todo. David hizo todo eso porque él era el pueblo de Dios, pero aquel pueblo no lo agradeció. Y muchas veces de una gran victoria espiritual, esa es la experiencia cristiana, viene un ataque aún más intenso, hermano. Estemos preparados. So victories, spiritual victories are often followed by spiritual attacks. Miren, primera de Samuel 23:7 dice, y fue dado aviso a Saúl. Siempre hay un radio bemba por ahí, ¿no? Porque en aquel tiempo no había celulares, ni había CNN, ni había nada de eso. ¿Cómo fue que tan fácilmente se enteró? Siempre se enteraba Saúl de todo. Tremendo eso. Entonces dice que fue dado aviso y claro, miren lo que dijo Saúl, esto es impresionante. Dios lo ha entregado, me lo ha entregado. Bueno, pues ahí vemos a Saúl todavía obsesionado por destruir a David. Hermanos, pensaríamos, a veces ayudamos a alguien y uno piensa que lo normal es que lo agradezcan, pero no siempre es así. En vez de alegrarse por la victoria que David mismo trajo a aquel pueblo, que Saúl no tuvo que mover un dedo, al contrario, vio eso como una oportunidad perfecta para atrapar a David y matarlo. Tenga esto en mente. Darkness always fight against the work of God. Las tinieblas siempre van a obrar en contra de la obra de Dios. Y esto sigue así ocurriendo, hermanos. El mundo aborrece a Cristo y a todos los que pertenecen a Cristo. No se equivoque. No existe neutralidad espiritual. Quisiéramos que fuera así, pero no existe. Jesucristo dijo unas palabras bien fuertes, que yo creo que muchos no las hemos analizado bien. Él dijo en una ocasión, el que no es conmigo, ¿qué? Contra mí es. Ahora, ¿cuánta gente van a decir, yo no estoy en contra de Jesús? Yo no estoy en contra de la obra de la iglesia. Pero él dijo, el que no es con, el que no participa, el que no es parte de. Y luego dice, el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, lo que él está diciendo, no hay punto medio, no hay neutralidad. O estás o no estás. Miren una forma de tinieblas de Saúl. Increíble, ¿eh? Dijo, Dios lo ha entregado en mi mano. ¿Qué les parece? Él hablaba como si Dios le había dado una revelación divina, como si todavía él tuviera el favor de Dios, un hombre que no se había arrepentido de sus pecados. En cambio, seguía allí usando el nombre de Dios en vano. Hay gente que usan el nombre de Dios en vano y no saben lo que están haciendo realmente. Hablan de fe, hablan de muchas cosas positivas, pero en sus vidas realmente no aman a Dios, ni sirven a Dios, ni hacen nada por las cosas de Dios. So religious language does not guarantee a spiritual heart. Usted puede hablar todo lo lindo que usted quiera religiosamente, todas las palabras bíblicas que usted quiera. Eso no garantiza que su corazón es espiritual. Y nada es más peligroso que el mencionar a Dios sin entender realmente qué es Él, quién es Él y qué es lo que Él quiere. Pero el hombre natural, sí, puede todo lo que él quiera hablar de Dios, pero al mismo tiempo estar en contra o peleando en contra de los propósitos de Dios. Sepa que el enemigo busca rodear siempre y destruir lo que
lo que es de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 23:8, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender, miren eso, a Keila, y poner sitio a David y sus hombres. Es decir, manipuló y utilizó el poder militar no para defender la nación y aquella frontera, no, sino para perseguir a David. Hermanos, esa es la obra del diablo. Esa es la obra del diablo, y su ejército siempre va a ser dividir, destruir, desanimar a los creyentes, poner cosas en la mente que no son ciertas. Y luego a veces no nos enteramos porque alguien se fue de la iglesia. Miren, hoy en la mañana me enteré que una persona que se fue hace como, 5 o 6 años, se fue porque dice que él oyó que yo era el dueño de esta iglesia y que yo podía venderla y cogerme todo el dinero. Yo digo, ¿por qué no me preguntó? No entiendo, ¿no? Se hizo una idea, el diablo le puso algo en la cabeza y se fue a otra iglesia. Y él lo que no sabe es que en todas las iglesias hay una corporación y obligatoriamente en esa corporación hay un CEO y tiene que haber una secretaria y tiene que haber los fideicomisarios. Eso es lo que tiene que haber para que sea una corporación, sea no lucrativa o lo que sea. Hermanos, el diablo sabe hacer su obra, desanimar, engañar, confundir. Y creemos que ganamos haciendo ciertas cosas, a veces estamos actuando en contra. Lo hacemos con el nombre de Dios, porque queremos honrar a Dios. Mira, David usando el nombre de Dios. Pero sepa, hermanos, que los creyentes verdaderos tienen una lucha, siempre la vamos a tener, contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Eso nunca va a dejar de ser. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Eso es una realidad. So the Christian life is a spiritual warfare. Pero gracias a Dios que tenemos la protección de Dios, tenemos la presencia de Dios, tenemos la promesa de Dios que las puertas del Hades no podrán destruir la iglesia. Entonces Dios advierte y guía a sus hijos, hermanos, en medio del peligro. Dice la palabra, mas entendiendo, o sea, le hizo ver a David del peligro, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Como yo les dije, hermanos, el efod representaba la intervención de Dios, la guía de Dios, la dependencia del Señor. Es como hoy decir, hermanos, vengan con la Biblia para leer la palabra de Dios y vamos a orar, vamos a tener un culto de oración para que Dios nos guíe en este problema. ¿No? Y claro, David hace preguntas específicas a Dios, ¿me entregarán los vecinos de Keila? Sí, lo iban a entregar. La respuesta era que sí, en sus manos. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Sí, iba a venir ya con todo el ejército. Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y lo declaró, si ustedes siguen leyendo. Así que, hermanos, observen que en todas estas oraciones de David, él tuvo una gran reverencia hacia Dios, mencionó 2 veces a Dios como el Dios de Israel. Y cuando habló de sí mismo, 3 veces dijo, tu siervo, Señor. Y eso es lo que somos, siervos del Señor. David sabía que los hombres podían fallar. Lo aprendió, hermanos, hasta en su propio hogar sufrió la traición de uno de sus hijos. Es duro, pero es la realidad. Los hombres fallan, traicionan, abandonan, pero ¿saben qué? Dios nunca nos falla. ¿Cuántos decimos amén? Y tristemente Dios les reveló esta realidad de que los hombres de Keila terminarían entregándolo. Sin embargo, esto no debe detenernos de hacer el bien. Aunque nos desprecien, aunque no nos agradezcan, tenemos que seguir haciendo
el bien, porque servimos a Dios, no a los aplausos humanos. Hermanos, nuestra recompensa viene de Dios, no de los hombres. Our reward comes from God, not from men. Finalmente, y quiero ser más breve en este punto, hermanos, es que Dios dirige y preserva a los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que Dios nos preserva, ¿verdad? Si Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Eso lo dijo después David. Mira que David aprendió cosas, ¿no? Y nos enseña a nosotros. En Primera de Samuel dice que David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, hermano. Así que Dios, todo lo contrario a lo que decía Saúl decía que Dios se lo iba a entregar. Y Dios lo que hizo fue proteger a David de Saúl. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios a veces frustra los planes del enemigo, hermano. God frustrates the plans of the enemy. Cuando Saúl supo que David había escapado, por el momento, ¿no? Porque no fue para siempre, pero desistió de estarlo siguiendo por ese momento. Nos preguntamos, ¿pero tan ciego era ese hombre? ¿No podía ver la gracia de Dios obrando, defendiendo a su propia nación? ¿No podía verlo? Hermanos, así es. Y sepa que Satanás seguirá con su ejército demoníaco buscando oportunidades contra el pueblo de Dios. No es en vano, no es casualidad que a veces los cristianos se desaniman y por los problemas se apartan. Sin embargo, nuestra esperanza está en el Dios que nos cuida, en el Dios que nos protege. God preserve his people until the end, hasta el final. Permítame concluir, amados hermanos. Hermanos, aunque caminemos en medio de tantas dificultades y pruebas que no van a faltar nunca, oposición, traición, persecución, lo que usted quiera decir, Dios jamás nos va a abandonar. Y por eso es que podemos con toda confianza decir lo que David aprendió en este salmo, en el Salmo 138. ¿Lo puedes decir conmigo, hermano? Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvarás tu diestra. Amén. Gloria al Señor. Our God is still the deliverer of his people. Hermanos, en las manos de Dios, siempre estaremos bien protegidos. ¿Saben por qué? Porque somos suyos siempre. Somos suyos para siempre. Que el Señor nos bendiga.